El número de las víctimas de ayer, la brutalidad y la premeditación que supone su ejecución nos desconciertan y nos advierten de un peligro, el de acostumbrarnos a las continuas noticias de muertes con que cada día se nos va endureciendo el alma y el corazón, provocando en nosotros la indiferencia y el olvido de las causas que están a la raíz de estos atroces crímenes. Comunicado de la diócesis de San Pedro Sula sobre la masacre ocurrida a 17 hondureños en la ciudad industrial, 8 de septiembre de 2010. En Honduras, cada día, 20 personas son asesinadas. Durante 2012 se registraron 7.172 homicidios. El 83% se cometió con un arma de fuego, el principal instrumento de muerte en el país. En 2011, con una tasa de 86.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, Honduras se ubicó como el país más violento del mundo, en una zona que no está en guerra. En los últimos 8 años, la criminalidad aumentó en un 229.7%. Diariamente en el país están muriendo 20 personas, de las cuales a cada 15 horas, 30 minutos es una mujer la que muere, y eso podríamos decir que nos ubica en el país que según la tasa de homicidios es el que más violencia homicida presenta. Esto es importante establecerlo porque es así como nos medimos en el mundo, a través de la tasa de homicidios, es decir, por cada 100.000 habitantes estamos registrando en el año 2012 85.5 por cada 100.000 habitantes. Resulta que a nivel mundial, ¿sí?, se estima que la tasa de homicidios es aproximadamente de 7 homicidios por 100.000, ¿sí? En América Latina, que es la región en realidad más violenta del mundo, ¿sí?, como región, tenemos una tasa aproximada entre 21 a 25 homicidios por 100.000, ¿sí? Entonces, cuando uno compara las cifras de Honduras, ¿sí?, y no solo de Honduras, o sea, de algunos países centroamericanos, del Triángulo Norte, estamos muy por encima de este patrón de comparación a nivel internacional. Por lo tanto, el fenómeno que se sucede en el Triángulo Norte y en especial en Honduras sobresale, ¿sí?, por muy lejos de las cifras promedio que tenemos a nivel internacional. Pero, ¿por qué tanta violencia y criminalidad? ¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Qué nos dice la historia al respecto? Desde 1824 hasta finales del siglo XIX, es decir, en 76 años, hubo 98 cambios de gobierno. Durante casi el mismo periodo se cuentan 213 intentos de guerra civil. Y es que la construcción del Estado republicano y centralizado se basó en el sometimiento violento de las diversidades locales, étnicas y culturales. Así comenzó a configurarse la violencia política y social, promovida por políticos de toda la Haya. Eran caudillos autoritarios, eran caudillos que no respetaban la ley, eran caudillos ligados a la hacienda. La hacienda se convierte en un centro económico y político hegemónico. Eran caudillos a los cuales no les importaba que se derramara sangre en las guerras civiles que asolaron a Honduras. Lo que le interesaba era ascender al poder. Entonces, esto genera inestabilidad política, genera ilegalidad, genera autoritarismo reproducido a través de cada una de las guerras. Y las guerras eran vistas como el centro de la repartición de botines. Se repartían los recursos del país a partir de cada una de las guerras. Entonces, estas guerras civiles responden no a que unos grupos defendían un proyecto de país frente a otros, sino a intereses de carácter personal, de grandes hacendados, de personas autoritarias que querían prácticamente adueñarse de los recursos nacionales y del poder político en Honduras. La política nuestra ha tenido que desarrollarse en un campo de sangre. De aquí la fuerza del cacique y su influencia poderosa en los destinos de la nación. En relación íntima, la política con la conspiración armada. El éxito ha estado de parte del más audaz, o del que más intensamente ha sabido despertar el sentimiento bélico de la muchedumbre ardorosa. Paulino Valladares,
1926. Se establece la primera compañía norteamericana en Honduras y empieza una nueva fase de la historia de Honduras y la violencia ligada a esa nueva fase. Primero, las grandes compañías mineras y después las compañías bananeras. Y aquí surgen nuevas guerras civiles donde la mano de las compañías bananeras va a desempeñar un papel muy importante. Los caudillos políticos hondureños se van percatando, porque la experiencia se los dice así, que si se ponen a la sombra de las compañías bananeras, sus posibilidades de triunfo van a ser mayores. Desde el momento mismo en que los partidos tradicionales se enfrentaban a través de sus caciques en las guerras civiles, utilizando como carne de cañón a los campesinos, desde ese momento los partidos políticos estaban propiciando un ambiente de violencia, o sea, un ambiente en el cual no predomina el diálogo ni las formas civilizadas de solucionar las diferencias, sino que el camino que se utiliza es el camino de la guerra civil, el camino de la violencia, de la guerra fratricida. Con el paso de los años, la política y la violencia asociadas continuaron siendo focos generadores de inestabilidad, polarización y estancamiento económico y social. Los militares irrumpieron en la política nacional a través de golpes de Estado desde 1956 hasta 1979, institucionalizando la represión y la persistencia del conflicto entre el Estado y la sociedad. El retorno de los civiles al poder a inicios de la década de 1980 estuvo condicionado por el escenario en ebullición y proclive a la violencia que ya primaba en Centroamérica. En la medida que Honduras asumía compromisos políticos y militares con Estados Unidos, más aumentaba el riesgo de que la ola de violencia regional quebrara la frágil institucionalidad hondureña. La ayuda militar de Estados Unidos a Honduras aumentó de 3.9 millones en 1980 a 77.4 millones en 1984. La doctrina de seguridad nacional fue el discurso justificativo para la represión selectiva que el Escuadrón 316 aplicó contra la disidencia interna. La detención ilegal, la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de personas fueron utilizadas como instrumentos para aterrorizar y controlar el descontento social ante el papel de Honduras como portaaviones de Estados Unidos en Centroamérica. Con la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica en 1987, los fusiles se enfriaron, pero no descansaron. La paz se firmó, pero el legado de la violencia echó raíces en Honduras, donde se inició una profusa circulación de armas heredadas del conflicto regional, que muy pronto se convirtió en un lucrativo negocio para los altos mandos del ejército y grupos irregulares. Honduras, según algunos investigadores, tiene entre 800.000 y 1 millón de armas en circulación en el país, ¿sí? Se permite tener hasta 5 armas por persona, o sea que estamos hablando que si en una casa hay 4 adultos que les gustan las armas y cada uno tiene 5 armas, podemos tener un pequeño arsenal de 20 armas dentro de nuestras viviendas, ¿no? Según los mismos datos del Observatorio Nacional de la Violencia, con estas cifras oficiales, más del 90% de los homicidios en el país son cometidos por armas de fuego. En aquellos años también crecieron y se multiplicaron las empresas de servicios de seguridad privada, cuyo número de efectivos a fines de la década de 1990 ya superaba al número de efectivos de las Fuerzas Armadas. Y pues esto está muy relacionado, ¿sí?, con un tráfico legal, pero también ilegal de armas. Digo, tráfico legal son las armas que normalmente los países compran de manera legal a los proveedores, ¿sí?, para dotar a sus cuerpos de seguridad y de policía, ¿sí?, para poder mantener el orden público del país. Pero también, ¿sí?, así como el crimen organizado, una parte del crimen organizado se encarga de todo el tema de narcotráfico, también el negocio de las armas que han quedado en la región posterior, ¿sí?, a las guerras que se suscitaron en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua, ¿sí?, se pone al servicio de algunos grupos por fuera de la ley. Entonces, este pool de armas que está circulando, que no ha sido destruido,
¿cierto? O que no está bien resguardado, pues termina poniendo en peligro a toda la población de la región. En materia de seguridad ciudadana, la década de 1990 se caracterizó por la adopción de un enfoque errado para combatir el naciente foco de violencia juvenil encarnado en las llamadas maras o pandillas. Los escuadrones de la muerte reaparecieron, y esta vez no para aniquilar enemigos ideológicos, sino para ejecutar niños y jóvenes de y en la calle. Entre enero de 1998 y diciembre de 2003, más de 2.000 niños y jóvenes menores de 23 años fueron ejecutados. En este momento en el que estamos, hay aproximadamente 3 jóvenes y niños menores de 22 años que son asesinados diariamente. Lo escandaloso de esto, además del asesinato, de la violencia terrible con la que muchos de ellos son ejecutados, tortura, abusos, sobre todo en las mujeres, por ejemplo. Aparte de eso, que es terriblemente dramático, es la ausencia absoluta de investigación por parte del Estado. Cerca del 95% de todos los asesinatos, de toda la violencia contra los niños y los jóvenes no ha sido investigada. Eso denota que el país está en una impunidad absoluta, que cada uno puede hacer lo que le dé la gana sabiendo que no va a pasar absolutamente nada. Y yo creo que eso está muy ligado también a situaciones de corrupción. No sirve es que mire que somos un país pobre, que no tenemos la capacidad. Eso es una disculpa que es absolutamente inhumana por una parte y además incorrecta. Yo creo que aquí lo que hay es una corrupción espantosa y eso lleva a una impunidad tremenda. El fenómeno de las maras creció y se multiplicó al mismo ritmo que la pobreza, y sirvió al Estado como excusa para remilitarizar la sociedad y criminalizar a los jóvenes. Así se impuso una modalidad autoritaria y violenta de concebir la seguridad ciudadana. Entre 2003 y 2005 fueron detenidas ilegalmente 5.418 personas en los operativos montados por la Policía Nacional en busca de sospechosos de pertenecer a pandillas juveniles. Pero en Honduras es notable cómo la policía y cómo las instituciones de seguridad y el mismo sistema de justicia no está preparada para responder a un problema o un fenómeno como las maras. ¿Por qué? Porque lo que hace es reprimir el delito, entrar, digamos, a atacar a las maras, inclusive con un lenguaje bélico, guerra contra las maras. Esa es una respuesta reactiva a un problema que es eminentemente social y que debería de haber sido enfrentado con política social y no solamente con respuestas represivas. El fenómeno ha dejado de investigarse, el problema no ha tenido respuestas de política social, el Estado no ha estado interesado en dar respuestas integrales al problema. Por los efectos podemos decir, no ha habido una política bien pensada, bien organizada, consensuada y a mediano plazo. No la ha habido. Han sido políticas inmediatistas de pensar que la violencia se corrige con violencia. Entonces a la violencia se ha respondido ¿cómo? Con la cero tolerancia. La cero tolerancia no ha erradicado la violencia, más bien ha producido más violencia. Pero ha habido como una culpabilización de la pobreza y de la juventud marginal o de la juventud en todo este mundo de la delincuencia. Los demás, los que estamos en una sociedad de desarrollo, los que tenemos recursos, somos impolutos y no tenemos nada que ver. Cuando más bien ellos son los causantes de lo que llamaríamos violencia estructural. En estos momentos, las maras y pandillas juveniles, junto con el crimen organizado y el narcotráfico, la policía y el ejército y la delincuencia común, son señalados por la población y los estudiosos del fenómeno como los principales generadores del crimen y la violencia en Honduras. Sobre la participación institucionalizada de funcionarios de Estado en hechos delictivos y criminales, igual es un proceso que como no hubo capacidad para resolverlo en sus orígenes, la impunidad se fue convirtiendo en un estímulo
para el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento fácil y la conformación de nuevos grupos de poder, de nuevas élites de poder. Luego fuimos conociendo de militares que se presumía, había la presunción que estaban en actos ilícitos, porque no había relación entre su nivel de vida y sus ingresos profesionales. Hubo una élite que se enriqueció muy rápido y creo que las élites políticas, digamos, civiles, tuvieron temor de enfrentarlas, porque eran un superpoder en el país. El narcomundo y la narcocorrupción se expanden donde el Estado es cómplice o una empresa fallida. Y en Honduras, desde hace más de 30 años, el narcotráfico permeó todos los niveles, desde gobernantes y altos funcionarios hasta diputados, alcaldes, jueces, militares y policías. La corrupción en el Poder Judicial, en la policía, en la fiscalía, en la corte, en los partidos políticos. En este país han asesinado, ametrallado a 9 diputados. Esa no es una cifra común y corriente. Y hace poco, 2 semanas, quisieron asesinar a otro. Pero todos estos atentados y muertes están ligados al crimen organizado. Y ya hay empresarios narcos. ¿Qué van a decir ahorita? Que nos dé el nombre del Landaverde. ¿No saben ustedes el nombre de los 14 empresarios del norte que están lavando activos con el narcotráfico y tienen sociedad con los narcos? Va a decir el fiscal a mí que no lo sabe, me va a decir el jefe de policía que no lo sabe, me va a decir el jefe de las Fuerzas Armadas que no lo sabe, que existe el grupo de los 14, que son empresarios que trabajan con el gobierno y el gobierno anterior y el otro gobierno. Sin duda, la violencia en Honduras es un fenómeno de muchos rostros y múltiples causas, que se retroalimentan y desencadenan nuevas formas de violencia cada vez más crueles y sofisticadas. Un ejemplo es nuestro sistema penitenciario. El sistema penitenciario hondureño hace buen rato colapsó. El hacinamiento es espantoso. Las condiciones también de rehabilitación son mínimas. A eso añadimos la mora judicial, la desesperación de la gente porque no sabe cómo van sus juicios. El Estado tiene que reconocer que estos 12.000 internos en el país necesitan mejores condiciones. ¿Por qué? Porque en la medida en que esa persona se rehabilite,